Capítulo 13. El grupo de enemigos y el comienzo de la vida cotidiana. Se oyó un gruñido en el bosque. Scott y sus amigos corrían en dirección a la casa de los Ale. Derek iba al frente del grupo por si necesitaban protección, mientras que Scott, Cora y Emily se mantenían en la retaguardia para asegurarse de que los humanos no fueran atacados. Corran más rápido. Ya casi llegamos a la casa, dijo Derek mirando a los niños que venían detrás. De repente, Erika se cayó y todos se detuvieron. No puedo correr, dijo Erika a punto de llorar, estaba exhausta y asustada. Rugido. El grupo se tensó inmediatamente al oír el rugido. Podían oír gruñidos y algún movimiento cerca de ellos. ¿De dónde demonios salió este lobo?, exclamó Isaac, presa del pánico. Isaac, Erika y Boyd pensaron que un lobo los perseguía, ya que no habían visto exactamente qué era lo que los seguía, pero oyeron gruñidos y rugidos. Boyd, eres fuerte, llévate a Erika y sigue corriendo. Derek, asegúrate de que lleguen a casa sanos y salvos. Yo me quedo para distraerlos, dijo Scott con expresión seria. Tengo una sensación de déjà vu, dijo Stiles, poniéndose nervioso. Scott, no puedes quedarte aquí distrayendo a un grupo de lobos. Te matarán igual que hicieron con la persona que encontramos antes, dijo Isaac con tono preocupado, agarrando a Scott del brazo. No quería que Scott terminara como el cadáver que vieron cuando encontraron a Derek. No se quedará solo, nos quedamos, le dijo Cora a Isaac con una mirada tranquilizadora. Emily también miró a Isaac para que supiera que se quedaría. ¿Están todos locos? ¿Cómo van a sobrevivir a un grupo de lobos?, preguntó Boyd con preocupación y miedo en la voz. Nos están rodeando, dice Derek con expresión seria, ignorando el comentario de Boyd. Stiles, asegúrate de que estén bien. Creo que Derek debe quedarse para que podamos distraer a los lobos, dijo Scott con expresión seria, dirigiéndose a Stiles y Derek. Ambos comprendieron de inmediato lo que Scott estaba pensando. Vale, vamos, muévete. Isaac, ayúdame a subir a Erika a la espalda de Boyd, le dijo Stiles a Isaac, quien solo asintió antes de lanzar una última mirada preocupada a Scott y dirigirse hacia Boyd y Erika. Tras unos segundos, comenzaron a correr en dirección a la casa, seguidos por Derek, quien, al cabo de unos segundos, se dio la vuelta y se fue en otra dirección. ¿Estarán bien?, preguntó Emily, algo preocupada por los humanos. Lo harán, Derek se asegurará de llamar la atención de los hombres lobo, dijo Cora con seguridad. Ahora, estaban de pie, mirando a su alrededor. Podían oír y oler la presencia de un grupo de hombres lobo, 7 para ser exactos. El que estaba más lejos seguía a Derek, y otro se dirigía en esa dirección. Ningún hombre lobo seguía al grupo de humanos. No puedo sentir la presencia del alfa, dijo Emily con tono preocupado. Debe de estar cerca, dijo Cora en voz baja. Sé que me oís. Si sois tan valientes, enfrentaos, dijo Scott con tono serio, preparándose para la batalla. Tras unos segundos, se oyeron pasos y aparecieron algunas personas. 5 hombres lobo, 2 ancianos de unos 50 años, un joven de apenas 18, una mujer de unos 30 y una chica de la misma edad que el joven. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres?, preguntó Cora con el ceño fruncido y un tono exigente. No es lo que queremos, es lo que quiere nuestro alfa. El fin de la familia Ale, dijo uno de los hombres lobo mayores con un tono tranquilo y serio. Ja, como si pudieras lograr algo así, dijo Emily con un tono burlón y una sonrisa confiada. No seas tan engreída, pequeña perra, dijo la anciana de ojos amarillos brillantes. Emily solo le sonrió y luego hizo un gesto burlón de ofensa. Tu familia sí que sabe cómo hacer enfadar a la gente, dijo Scott con tono cansado y dejando escapar un profundo suspiro. Basta. No vinimos a hablar, vinimos a matar, dijo el joven de ojos azules brillantes. Luego corrió a atacar a Scott, pero este lo esquivó con facilidad, le agarró el brazo y se lo rompió de un solo movimiento, arrojándolo lejos como si nada. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso?, preguntó Scott con voz firme y los ojos brillando con un intenso color dorado. El adolescente gemía de dolor mientras se revolcaba en el suelo.
Los demás hombres lobo parecían furiosos. ¿Cómo te atreves? Maldito seas. Exclamó la joven abalanzándose sobre Scott. Cora se interpuso rápidamente y comenzó a luchar contra ella. Intercambiaron algunos rasguños antes de que Cora le propinara una fuerte patada en el pecho y luego también comenzara a pelear con la mujer mayor. Emily, por su parte, movió la cabeza levemente, haciendo un sonido, y luego se abalanzó contra uno de los hombres corpulentos. Scott se enfrentó al otro. Durante la pelea, Emily esquivó casi todos los ataques, recibiendo solo pequeños rasguños en la ropa o en algunas partes del cuerpo, pero mantuvo su ventaja contra el hombre atacando principalmente a sus piernas y algunos intentos contra su garganta y rostro. Cora, por su parte, luchó usando velocidad y fuerza. Puede que no lo parezca, pero en una pelea, Cora era la combinación perfecta de movimientos rápidos y una fuerza monstruosa. Así que abrumaba tanto a la chica como a la mujer. ¿Cómo puede ser tan fuerte?, preguntó el hombre que tenía enfrente a Scott. Ni siquiera podía tocar a Scott a menos que éste bloqueara sus ataques, e incluso así, no podía hacerle daño alguno. Yo lo pasé peor, dijo Scott con una pequeña sonrisa, antes de golpear varias veces la cara del hombre mayor y finalmente tomarlo de la camisa y arrojarlo contra un árbol. Esto es demasiado fácil, dijo Emily con tono aburrido mientras saltaba y le daba una patada al hombre que tenía enfrente. Luego le agarró la cabeza y le dio un rodillazo, derribándolo. Cora, de lado, tenía a la mujer frente a ella y a la niña a su espalda. Ambas intentaron atacar a Cora al mismo tiempo, pero ella saltó rápidamente y esquivó el ataque. Aterrizó detrás de la mujer y le cortó la espalda, luego le dio una patada en la espalda, derribándola. Cora bloqueó el ataque de la niña, la tomó del brazo, la pateó en la cara y la estrelló con fuerza contra el suelo. Todos los hombres lobo enemigos gemían de dolor en el suelo. ¿En serio? ¿Intentas luchar contra nosotros solo con este nivel? Tu alfa debe ser muy estúpido, dijo Cora, cruzándose de brazos y caminando hacia Scott y Emily. Impresionante, dijo Emily dándole a su prima una sonrisa orgullosa. Cora asintió con la cabeza con una pequeña sonrisa en su rostro. De repente, se oyó un rugido potente. Era el alfa del grupo de hombres lobo. Empezaron a ponerse de pie, con los ojos brillantes y el ceño fruncido. Rugido. Empezaron a rugirles a Scott y a las chicas. El rugido del alfa, seguido del rugido de los betas, era realmente amenazante, pero nada que Scott no hubiera experimentado en su pasado. ¿Eso es todo?, dijo Scott mientras cambiaba de postura. Sus brillantes ojos dorados, sus grandes y amenazantes garras y colmillos, lo que parecía una especie de hocico, y más vello facial, le permitieron lanzar un rugido realmente poderoso, mucho más impresionante que el de los betas frente a él. Los betas retrocedieron ante el rugido de Scott. Los ojos de Cora y Emily también brillaron, revelaron sus colmillos y, siguiendo el ejemplo de Scott, también rugieron. El rugido de los tres fue tan poderoso que incluso igualó el rugido de la manada enemiga, a pesar de que eran considerablemente menos hombres lobo. ¿Qué? ¿Cómo puede un beta rugir así?, preguntó la mujer con miedo. El grupo retrocedió un poco. Solo soy un omega, pero no te metas conmigo ni con mis amigos, o descubrirás que soy más peligroso que un simple alfa, dijo Scott con tono amenazante mientras avanzaba lentamente. El grupo enemigo, una vez más, no pudo evitar retroceder. De repente, un rugido nuevo y poderoso llegó a sus oídos. Dos cuerpos volaron por los aires antes de aterrizar a los pies de la manada enemiga. Los hombres lobo cayeron al suelo, rodaron un poco y luego se levantaron tan rápido como pudieron. Un joven y una joven estaban llenos de heridas y parecían bastante débiles. Al ver esto, todos voltearon a un lado y vieron a Derek caminando hacia ellos con el ceño fruncido, los ojos azules brillantes y gruñendo amenazadoramente. Nunca subestimes el poder de la manada Ale, dijo Derek antes de rugir de nuevo. A menos que quieras morir, te recomiendo que corras. Huye de este lugar y no vuelvas jamás a Beacon Hills, dijo Scott con tono serio y un gruñido profundo y peligroso que salió de su garganta.
Como si nosotros, antes de que el hombre pudiera terminar sus palabras, se escuchó un aullido, era el alfa llamando a los miembros de su manada. La próxima vez las cosas no serán tan fáciles para ti, dijo uno de los jóvenes. La próxima vez no te perdonaré, dijo Derek con tono amenazante. Los hombres lobo les lanzan a Scott y a los demás una mirada asesina antes de correr hacia su alfa. A su alfa ni siquiera le importó pelear, solo nos observaba desde la distancia. ¡Qué cobarde!, dijo Emily poniendo los ojos en blanco y con tono enojado. Eso, o alguien muy astuto. Me preocupa que puedan hacer algo mucho peor en el futuro. Ya mataron a alguien, espero que se vayan y no vuelvan jamás, dijo Scott con tono cansado y un poco de irritación. No quería matarlos, pero tampoco creía que fuera prudente dejarlos ir. Por ahora, no hay nada que podamos hacer. Mamá salió con Peter y Mateu, Laura era la única en casa, y me pareció que su objetivo era llamar nuestra atención, dijo Derek con el ceño fruncido. Ojalá no empiecen a matar, dijo Emily con tono irritado. Si tuviéramos tanta suerte, dijo Scott con un pesimismo extraño, algo raro en lo sale, mientras se frotaba el pelo. No te preocupes, tenemos su rastro, incluso si intentan algo o hacen algo, los atraparemos en un abrir y cerrar de ojos, dijo Cora para tranquilizar a Scott, puso su mano sobre su brazo y logró que se relajara un poco. Deberíamos regresar, dijo Derek. Vamos, dijo Emily mientras agarraba a Scott por el otro brazo y luego comenzaron a caminar. Los tres, sepárense o mataré a Scott, dijo Derek con tono furioso mientras seguía a Scott y a las chicas. Scott tragó saliva ruidosamente y se separó de ellas antes de empezar a correr hacia la casa. Derek sonrió con satisfacción, ganándose una mirada fulminante de las dos chicas, que ahora estaban furiosas con él. Unos minutos después, propiedad de Ale, Scott y los demás ya habían regresado. Al llegar a la casa, todos se sintieron aliviados al verlos sanos y salvos, con solo algunos rasguños en la ropa, excepto Scott, que para sorpresa de todos estaba ileso, y un poco de tierra. Unos minutos después, Talia y los jóvenes hablaban con el sheriff mientras un equipo recogía el cadáver y lo subía a la ambulancia. ¿Y cómo conseguiste que se fueran?, preguntó el sheriff mientras miraba a Scott y Derek. Llegó otra manada de lobos y comenzaron a pelear, finalmente estaban demasiado débiles para continuar, así que los lobos escaparon, dijo Emily con expresión tranquila, ganándose una mirada de todas las personas que conocían la verdad. Como Erika, Isaac y Boyd creían que los perseguían los lobos, se lo contaron inmediatamente al sheriff, así que Scott y los demás tuvieron que mantener esa versión mientras intentaban explicar todo. ¿Otra manada?, preguntó el sheriff con curiosidad. Le preocupaba que un gran grupo de lobos hubiera llegado a Beaconillos y comenzara a matar gente en el bosque o cerca de él. El aumento de los ataques de animales no hacía sino aumentar su inquietud. No se preocupe, sheriff, la primera manada era grande y salvaje, pero la segunda, aunque eran menos numerosos, eran más fuertes y ahuyentaron a la primera. No creo que tengamos problemas con la segunda manada, ya que no nos atacaron. Creo que estaban más concentrados en el primer grupo, dijo Derek, intentando sonar lo más lógico posible. Aunque no te hayan atacado, si hay más lobos, eso significa que debemos tener más cuidado y tomar precauciones, dijo el sheriff con expresión seria. Noah, si no me equivoco, hace unos años me preguntaste sobre un rumor de lobos que vivían en el bosque, y te explico que hay un pequeño grupo de lobos que vive en nuestra propiedad. No son peligrosos, Mateo y yo hemos estado cerca de los lobos y créeme, mientras no pises su territorio y no hagas ningún movimiento violento contra la manada, no te harán nada. Así que creo que si empiezas una cacería, deberías hacerla fuera del territorio de los Ale, ya que ese es el territorio que usa un pequeño grupo de lobos, dijo Talia, quien ya había hablado con el sheriff en el pasado para asegurarse de que si ella o algún miembro de su familia se transformaba en lobo y empezaba a correr por el bosque, no serían cazados ni atacados. Sí, ahora que lo mencionas, dijiste que un pequeño grupo de lobos ha estado viviendo en tu territorio desde hace un tiempo. Talia, ¿estás segura de que no atacaron a nadie?
porque confío en tu palabra, así que si me dices que el pequeño grupo es inofensivo, te creeré, pero necesito asegurarme por la seguridad de la gente de Beacon Hills, dijo el sheriff con preocupación. Estoy segura de que los lobos que viven en mi propiedad son inofensivos, o al menos cuando nadie los molesta. Además, parece que salvaron a Cora, Derek, Emily y Scott, así que diría que les preocupaba más que otra manada entrara en su territorio, dijo Talia intentando convencer al sheriff. Scott sonrió levemente. Las cosas se estaban complicando y los rumores de lobos en el bosque se extenderían muy rápido, pero la situación era que los Ale tuvieran que referirse a sí mismos como si fueran lobos normales, lo cual les resultaba un poco gracioso. De acuerdo, si estás seguro, entonces organizaré todo para que la caza y la búsqueda de los lobos solo se realicen fuera de tu territorio. Sinceramente, me sería más fácil creer en tus palabras si tuviera la oportunidad de ver a los lobos, dijo el sheriff en voz baja. Todavía le preocupaba lo que pudiera pasar con los ataques de los animales y la repentina aparición de un grupo de lobos. Bueno, si ese es el caso, tal vez podría hablar con Mateu y algún día él podría guiarte hasta el lobo alfa que vive en mi territorio, dijo Talia con voz seria. Scott estuvo a punto de soltar una carcajada. Talia pensaba que se transformaría en loba solo para engañar al sheriff. Aunque la idea no era mala, a Scott le resultaba gracioso hasta donde estaba dispuesta a llegar para proteger a su familia y a la manada. Eso sería genial, gracias. Así podré confirmarlo todo yo mismo. Ahora, Talia, gracias por tu cooperación, el joven de tu familia es muy valiente por quedarse atrás para proteger a los demás. Scott, tendré que contarle esto a tu madre. No le hará ninguna gracia saber que otra vez te arriesgas. Seguro que estará orgullosa de ti, pero aún así estará muy preocupada por ti. No se lo pongas más difícil, no deberías intentar ser un héroe, dijo el sheriff con una leve sonrisa, pero sus ojos reflejaban la profunda preocupación que sentía por la seguridad de Scott. No pretendo ser un héroe, señor. Solo quiero hacer lo correcto, dijo Scott con voz tranquila, bajando un poco la mirada. Las palabras del sheriff lo afectaron más de lo que esperaba, ya que en su otra vida, desde que se convirtió en hombre lobo por primera vez, hacer lo correcto se había convertido en su prioridad. Salvar vidas, proteger Beacon Hills y a sus habitantes. Sabía que esto preocupaba mucho a su madre, pero no podía evitarlo. Tras la muerte de su madre, se dio cuenta de lo poco tiempo que había pasado con ella y de que, a pesar de su amor, cuando se trataba de salvar vidas, siempre priorizaba la seguridad de los demás por encima de la de ella. No te desanimes, Scott. Eres un chico amable y valiente, no te avergüences de eso. No quiero que te sientas mal por lo que haces para proteger a los demás. De hecho, estoy muy orgulloso de ti. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar preocuparme por lo que pueda pasarles a Stiles o a ti. Por eso te digo, piensa en tu madre e intenta no preocuparla demasiado. Además, si vuelves a hacer algo así, asegúrate de poder regresar. Por favor, nunca corras a la muerte, dijo el sheriff con los ojos ligeramente humedecidos, mientras le daba una palmada en el hombro a Scott. Scott lo miró y asintió. Luego, se abrazaron. El sheriff veía a Scott como a su propio hijo, mientras que Scott veía al sheriff como una figura paterna. Gracias, tendré más cuidado la próxima vez, dijo Scott con una leve sonrisa. El sheriff también sonrió ante esto y le dio a Scott una última palmada en la espalda. De acuerdo. Stiles, vámonos a casa. Si hay lobos por aquí, no me arriesgaré a que te ataquen de nuevo. Si alguien más quiere venir con nosotros, vamos, dijo el sheriff antes de despedirse de los Ale y dirigirse a su coche, seguido por Stiles, quien miró a Scott, que solo asintió con una sonrisa. Erika, Isaac y Boyd también decidieron ir con ellos, no sin antes abrazar y agradecer a Scott, Derek, Emily y Cora. ¿No te vas?, le preguntó Talia a Scott. Me voy, tengo que trabajar, pero antes de irme, quiero pedirte que vigiles a esta nueva manada. Por alguna razón, muchas manadas están llegando a Beacon Hills, sobre todo en los últimos años, y tengo un presentimiento extraño sobre esta manada, o mejor dicho, sobre el alfa que no hemos visto, dijo Scott con expresión muy seria y tono duro.
Talia lo miró durante unos segundos antes de asentir. Lo haré. Para ser honesta, también siento que algo anda mal en esta situación. Es decir, ni yo ni Peter estábamos en la casa, y si no fuera por Laura, que nos llamó, ninguno de los dos habría regresado tan pronto. La oportunidad perfecta para acabar con algunos miembros de la manada estaba justo delante del enemigo, pero el alfa ni siquiera se molestó en mostrarse. No puedo dejar de pensar que hay algo delante de mí que no estoy viendo, dijo Talia con expresión pensativa y el ceño fruncido. Sabía que algo andaba mal, sus instintos le decían que algo no estaba bien, pero no podía ver cuál era el problema. Gracias. Creo que ya debería irme, dijo Scott asintiendo con la cabeza y dedicándole una pequeña sonrisa a Talia. Scott, ten cuidado en el camino, dijo Cora con expresión preocupada. Scott le sonrió radiante y le dio un beso en la mejilla, sorprendiendo a la chica. Lo haré, tú también debes tener cuidado, dijo Scott mientras acariciaba suavemente el brazo de Cora y la miraba directamente a los ojos. Sí, deberías irte ahora antes de que sea demasiado tarde, dijo Derek agarrando a Scott por su camisa y alejándolo de Cora. Puedo caminar solo, ¿sabes? Dijo Scott con una leve sonrisa. Siempre era gracioso y a la vez aterrador cuando Derek se ponía sobreprotector. No te arriesgues. Ahora vete y no bajes la guardia. Al menos hasta que resolvamos este problema, dijo Derek con expresión seria. Scott le sonrió y le dio una palmada en el hombro antes de empezar a caminar. El rostro de Derek se suavizó y también le dio una palmada en el hombro a Scott. Espera, Scott, no te voy a decir que tengas cuidado, porque sé que eres fuerte y honestamente esa manada era muy débil, pero, aún así, me gustaría decirte que creo que estuviste impresionante durante la pelea, y también, me alegra que incluso después de ser mordido, sigas siendo la misma persona valiente, amable y cariñosa que eras cuando nos conocimos. Nos vemos mañana, dijo Emily con una sonrisa antes de besar la mejilla de Scott y correr de regreso a la casa ligeramente sonrojado. Scott definitivamente se quedó sin palabras, intentó no pensar mucho en el beso mientras caminaba a su trabajo, pero aún así, se había acercado más a Emily en el último año, y mentiría si dijera que no le gusta, excepto que la persona que ama más que a nadie en este momento no es Emily ni Allison, sino Cora, estaba 100% seguro de eso, y aún así, las acciones de Emily ver a Allison de nuevo, de alguna manera lo afectaron un poco. Unas horas más tarde, en la clínica de Deacton. Scott estuvo en la clínica unas horas. Cerró la clínica y se preparó para hacer los últimos preparativos antes de irse a casa. Fue a alimentar a los gatos que, como siempre, empezaron a sisearle y gruñirle. Scott mantuvo la calma y, con un sonido profundo que salió de su garganta, logró calmar a los gatos. Luego salió de la habitación con una sonrisa de satisfacción. Apenas unos segundos después, llamaron a la puerta. Scott vio a Allison llamando con una expresión triste y desesperada en su rostro. Entonces, fue a abrir la puerta. No lo vi. Aparté la vista de la carretera como 2 segundos para cambiar la canción en mi iPod, y entonces este perro, simplemente apareció de la nada. Allison hablaba muy rápido y con un tono angustiado. Estaba completamente empapada por la lluvia, pero Scott podía ver la diferencia entre sus lágrimas y las gotas de lluvia. Está bien, está bien, está bien. ¿Por casualidad trajiste al perro? Preguntó Scott con un tono más suave y tranquilo, intentando calmar a Allison, lo cual pareció funcionar, ya que ella empezó a regular su respiración. Allison asintió con la cabeza en respuesta a Scott. El perro está en mi coche, dijo en voz baja. Scott puso su mano sobre su brazo y la acarició suavemente para que se relajara y se sintiera menos angustiada. Al contacto con Scott, ella comenzó a relajarse de inmediato. Entonces Scott le sonrió y le hizo una señal para que fueran a buscar al perro y lo metieran en casa. Ambos caminaron hasta el auto de Allison para buscar al perro. En el momento en que Allison abrió la puerta, el perro dentro del auto comenzó a ladrarle. Ella retrocedió un poco asustada, pero Scott la agarró de los brazos. ¿Estás bien? No te preocupes, solo está asustada, dijo Scott con voz tranquilizadora, dando un paso al frente y colocándose delante del perro.
Somos dos, dijo Allison con un tono de voz más tranquilo. Scott le sonrió y luego miró al perro. Ven aquí, no te haré nada, dijo Scott con una leve sonrisa. El perro le ladró, pero Scott no se inmutó y, en cambio, hizo brillar sus ojos. El perro se calmó de inmediato, gimió un poco y se quedó quieto. Entonces Scott comenzó a acariciarlo y frotarlo con ternura para tranquilizarlo. Allison quedó impresionada por lo que hizo Scott. Scott, a su lado, tomó al perro con cuidado y lo llevó a la clínica. Mientras tanto, el perro le lamía la cara a Scott y le frotaba la cabeza contra el pecho. Una vez dentro, Scott colocó al perro en la mesa donde se atiende a los animales, lo examinó a pesar de saber ya cuál era el problema y luego miró a Allison. Creo que tiene la pata rota. He visto al doctor ponerle férulas muchas veces. Puedo hacerlo yo mismo y luego darle un analgésico por ahora. No te preocupes, estará bien, dijo Scott con una gran sonrisa que tranquilizó a Allison y la hizo sentir en paz. Allison, a su lado, no dejaba de mirar a Scott. Estaba preocupada por el perro, pero no podía evitar mirarlo. Son buenas noticias, dijo Allison, algo avergonzada por haberlo mirado fijamente durante tanto tiempo. Se frotaba los brazos porque tenía frío. Scott, por supuesto, se dio cuenta. De alguna manera, todo parecía transcurrir como la primera vez que se conocieron. Sí, tengo una camisa en mi bolso, dijo Scott con aire de culpabilidad. Estaba pensando que esta vez le gustaría hacer las cosas de forma diferente, pero no sabía cómo. Allison miró a Scott con sorpresa y rápidamente sonrió ante su actitud cariñosa y su mirada culpable. Era como si se culpara a sí mismo por no haberse dado cuenta antes, pero por supuesto, no era su culpa. Aún así, el simple hecho de que le ofreciera su camisa la hizo sentir un poco feliz y agradecida. Oh, no quiero molestarte, dijo Allison con una leve sonrisa, nerviosa por su presencia y actitud. Scott solo le sonrió, sacó su camisa de la mochila y se la dio. Aquí, dijo Scott con una sonrisa. Quería hacer más por ella, pero sabía que esta vez las cosas serían diferentes. La primera vez, ella fue su primer amor y la persona más importante para él. Se enamoraron rápidamente, pero nunca dejaron de amarse, incluso después de romper y seguir adelante. Ahora, estaba enamorado de otra chica, lo cual no detendría el amor que aún sentía por Allison, pero sabía que, de alguna manera, Allison y él tendrían esa cercanía que les resultó tan natural, esa atracción que los unió la primera vez, y aún así no dejaría de amar a Cora, porque Allison podría haber sido su primer amor en su otra vida, pero Cora era la última, y seguía enamorándose de ella. Entonces, la pregunta en la mente de Scott era: ¿cómo puedo acercarme a Allison, protegerla y asegurarme de que viva una vida larga y feliz, sin enamorarme de ella ni hacer que se enamore de mí? ¿Cómo puedo cambiar nuestras vidas, sin perder lo que tuvimos, pero al mismo tiempo sin repetir los errores del pasado? Mientras Scott estaba lleno de dudas, Allison intentaba controlar sus emociones. Por alguna razón, todo lo que Scott hacía la impresionaba, la alegraba y, de alguna manera, la atraía. Tenía dudas sobre él y sobre esa atracción que ejercía, que la confundía. Por lo que sabía de él, era un chico amable, valiente, cariñoso y humilde que sonreía mucho y, en palabras de Lydia, un poco ingenuo para su propio bien. Pero eso no le importaba, porque, desde el momento en que se conocieron en clase, él ya había empezado a ganarse su corazón y sus pensamientos. Gracias, dijo Allison, tomando la camisa con una sonrisa agradecida y nerviosa. Luego entró a la habitación contigua para cambiarse. Mientras tanto, Scott seguía acariciando al perro. Después de unos segundos, Scott miró a un lado y vio a Allison cambiándose. El perro se dio cuenta y se irguió un poco, emitiendo sonidos para que Scott la viera. Lo siento. ¿Puedo contarte un secreto? Han pasado años desde que la vi, sin contar lo de hoy en la escuela. La extrañé mucho. Pero ahora que está aquí, no sé qué debo hacer, ¿qué será de nosotros?, dijo Scott con una sonrisa mientras acariciaba al perro. El perro notó la tristeza y confusión de Scott, así que se acercó y comenzó a lamerle la cara y a frotar la suya contra la de Scott. Scott solo sonrió, comprendiendo su intención.
Allison volvió a entrar en la habitación y no pudo evitar sonreír al ver a Scott tan feliz y a gusto, al igual que el perro. Era una escena adorable, en su opinión. En cuanto Scott la miró, decidió hablar. Gracias por hacer esto. Me siento muy tonta, dijo con una leve sonrisa avergonzada. Scott le sonrió, haciéndola sonrojar un poco. ¿Por qué? Le preguntó con curiosidad y un tono un tanto juguetón. Allison tuvo que mirar hacia otro lado. No lo sé. Me asusté como una niña, dijo Allison con una leve sonrisa mientras miraba al perro. Estaba demasiado avergonzada y sonrojada como para mirar a Scott, que no paraba de sonreír. Sin ánimo de ofender, pero, eres una chica, no tan pequeña, pero una chica, dijo Scott en tono juguetón. Allison no pudo evitar reírse un poco ante su comentario. Ni siquiera sabía por qué. Además, pensó que su último comentario había sido un poco coqueto. Me asusté como una niña mimada, y no soy una niña mimada. ¿En serio? ¿Qué clase de chica eres? Preguntó. Me divierten las palabras de Allison. Más duro que eso, o al menos eso creía. Oye, yo también me habría asustado. De hecho, déjame contarte un secreto. Mucha gente se habría asustado aún más que tú. Creo que manejaste la situación muy bien. Otros ni siquiera pensarían en traer al perro directamente. Algunos probablemente habrían llorado. Sé que yo habría llorado, y no como una niña, sino como la niña más sensible del mundo, dijo todo eso con un tono suave y cariñoso al principio, que luego cambió a un tono juguetón. Allison no pudo evitar reírse de las palabras de Scott. Sería patético, dijo Scott, aún riendo un poco. Allison lo miró durante unos segundos con una gran sonrisa en el rostro. Sí, claro, dijo Allison, intentando provocar un poco a Scott. Luego se sumieron en un cómodo silencio mientras Scott seguía acariciando al perro. Así que, parece que va a vivir. Y estoy casi seguro de que incluso te dejará acariciarla ahora. Allison estaba a punto de rechazar la oferta, pero Scott le tomó la mano con cuidado y la hizo tocar lentamente a la perra, que pareció relajarse y quedarse tranquila, lo que sorprendió a Allison. Claro que lo que realmente la sorprendió fue cómo Scott la sujetaba mientras la ayudaba a acariciar a la perra. Después de unos segundos, Scott soltó la mano de Allison, pero ella siguió acariciando a la perra con una gran sonrisa en el rostro. ¿Ves? ¿Le gustas?, dijo Scott con una sonrisa. Allison lo miró, luego la mano de Scott se posó en su rostro y le acarició la mejilla suavemente. Ella no podía dejar de mirarlo, no podía ver nada más que sus ojos y esa sonrisa tan linda que la derretía. Entonces su mano se apartó un poco de su rostro. Perdón, tenías una pestaña en la mejilla, dijo Scott, enseñándosela a Allison. Ella se sonrojó un poco y rió nerviosamente. Oh, es por haber llorado, dijo un poco avergonzada. Se reprendió a sí misma. Había estado bastante nerviosa o avergonzada delante de Scott, y eso no era normal en ella. Tras unos minutos, Scott acompaña a Allison hasta su coche. Espero que tengas un buen viaje. Ten cuidado y ten cuidado con cualquier otro animal, dijo Scott en tono de broma. Allison sonrió y se rió un poco ante el mal chiste de Scott. Gracias, Oye, Scott, me preguntaba si quieres ir a la fiesta este viernes. Conmigo, quiero decir, dijo Allison un poco ansiosa. A Scott, sinceramente, no le interesaba la fiesta. De hecho, ni él ni sus amigos querían ir. Solo le gustaban las fiestas cuando estaba lleno de familiares y amigos, pero no era muy aficionado a las fiestas de instituto. Por otro lado, hacía tanto tiempo que no veía a Allison en ningún sitio que quería aprovechar la oportunidad para acercarse a ella, de forma totalmente platónica, por supuesto. Sí, me encantaría, dijo Scott con una sonrisa. El rostro de Allison se iluminó al instante y entró en su coche despidiéndose de Scott con la mano. Una vez dentro, arrancó el coche y se dirigió a su casa. Scott la observó marcharse, aún con una sonrisa en el rostro. Me alegra saber que estás tan preocupado por la chica nueva, Scott escuchó una voz que venía de detrás de él. Cuando se dio la vuelta, vio a Cora con los brazos cruzados sobre el pecho y el ceño fruncido.
Hola, dijo con una sonrisa. Ella solo lo fulminó con la mirada. Espero que disfrutes de tu cita con la chica plateada. No esperes que te salve el pellejo cuando te metas en problemas, dijo Cora con tono severo, pero en lugar de irse a casa, se dio la vuelta y entró en la clínica. Scott sonrió ante su comportamiento y se dirigió a la puerta, pero al intentar abrirla, estaba cerrada. Cora. ¿Podrías abrir la puerta? Todavía tengo cosas que hacer adentro y mis pertenencias están ahí, dijo Scott, sin sonreír ya. Miró a Cora al otro lado de la puerta. Ella solo le sonrió y no abrió. Scott buscó las llaves en su bolsillo, pero pronto se dio cuenta de que no las tenía. ¿Buscabas esto? ¿Lo dejaste dentro cuando hablabas con, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Allison, dijo Cora con tono juguetón y burlón. Scott sonrió, pero solo por unos segundos antes de suspirar profundamente. Cora, por favor, abre la puerta, dijo con voz suave. Cora lo miró, pero luego negó con la cabeza. Scott suspiró una vez más antes de darse la vuelta y dirigirse a la puerta trasera. También tengo las llaves de la puerta trasera, esas fueron las primeras que cogí, dijo Cora mientras le mostraba a Scott las dos llaves de la clínica. Scott no pudo evitar golpearse la cabeza contra la puerta. Scott y Cora se quedaron así un buen rato, con Scott intentando encontrar la manera de entrar en la clínica y Cora haciendo todo lo posible por impedírselo. Solo cuando ya era muy tarde, ella abrió la puerta principal y le arrojó las dos llaves a Scott. Luego se acercó a él, le dio un beso en la mejilla y se despidió con una sonrisa. Scott no pudo evitar sonrojarse y sonreír como un tonto. Eso era una de las cosas que le gustaban de Cora. A veces podía ser muy dura con él, pero también podía ser extrañamente comprensiva y juguetona cuando quería. Sabía que ella seguía enfadada con él, pero cuanto más tiempo pasaba con Cora, más se comportaba como su Cora del futuro, o mejor dicho, como su Cora del pasado. Una vez dentro de la clínica, encontró un papel con un mensaje de Cora que decía: si quieres ir, ve, no te detendré, pero si te metes en problemas, no seré yo quien te salve el pellejo, así que al menos asegúrate de estar a salvo. Scott sonrió al leer el mensaje y luego leyó la información del post al final del papel. Por cierto, si te metes en problemas pero ella o su familia no te matan, lo haré yo por no hacerme caso. Scott soltó una carcajada. Rápidamente terminó su trabajo y se dirigió a casa. Al día siguiente, el vestuario del equipo de lacrosse. Scott estaba muy tranquilo, haciendo sus cosas en su casillero, cuando de repente alguien cerró la puerta con un fuerte empujón. Scott supo de inmediato que era Jackson. Al principio, Scott se irritó, pero luego una sonrisa apareció en su rostro. De acuerdo, Cal. Será mejor que me digas la verdad. ¿De dónde sacas tu jugo? Preguntó Jackson con tono desafiante y el ceño fruncido. Scott fingió no entender a qué se refería Jackson. ¿Qué? Dijo Scott con una expresión de confusión por fuera, pero por dentro estaba a punto de estallar en carcajadas. ¿De dónde sacas tú tu jugo? Dijo Jackson con seguridad. Scott, por su parte, tenía ganas de reírse a carcajadas porque sabía exactamente qué decir en esa situación. Mi madre hace todas las compras, dijo Scott como si fuera lo más obvio del mundo. Su respuesta, evidentemente, irritó a Jackson. Deja de tomarme el pelo, Cal. Te conozco, sé cómo juegas, es imposible que juegues tan bien sin ningún tipo de ayuda química. No me creo esa mierda de que el médico te deja jugar mejor que antes, dijo Jackson, listo para golpear a Scott. Estaba furioso y perdiendo la paciencia. Ah, ¿te refieres a los esteroides? ¿Estás tomando esteroides? Dijo Scott, mirando a Jackson con inocencia. Jackson se estaba enfadando cada vez más. ¿Qué demonios te pasa, Cal? Deja de hacerte el inocente, ambos sabemos que no eres tan inocente como aparentas, dijo Jackson, mirando fijamente a Scott y empujándolo contra las taquillas. Scott, por su parte, no pudo evitar sonreír con sorna ante las palabras de Jackson. Ya deberías saber que siempre me contengo en los partidos y entrenamientos por mi asma, así que no mentía cuando dije que ahora puedo jugar mejor porque no tengo que preocuparme demasiado por mi asma.
Y para que lo sepas, no uso esteroides ni ningún tipo de sustancia dopante, dijo Scott, aún sonriendo, pero apartando a Jackson, obviamente sin la fuerza suficiente como para lastimarlo. No te creo, Cal. Sé que escondes algo y lo descubriré, dijo Jackson con tono amenazador. Bueno, cuando lo descubras, por favor, avísame para que pueda ayudarte a conseguirlo, dijo Scott, alejándose de Jackson con una sonrisa de satisfacción. Jackson solo observó cómo Scott se marchaba con una mirada fulminante y el ceño fruncido. Scott no quería dar demasiada información, pero sabía que impedir que Jackson se convirtiera en hombre lobo no sería prudente teniendo en cuenta los acontecimientos futuros, así que necesitaba asegurarse de que Jackson al menos encontrara la manera de descubrir qué estaba pasando y que acudiera a él ante cualquier eventualidad, lo cual sería extremadamente difícil considerando la actitud y la personalidad de Jackson. Una vez en el campo, Stiles corre junto a Scott. Tío, mi padre me dio una buena charla sobre que no volviera al bosque y me hizo muchas preguntas sobre lo que pasó ayer, dijo Stiles un poco sin aliento. ¿Qué hiciste? Preguntó Scott. Le dije que un grupo de hombres lobo nos perseguía y que mi mejor amigo y la familia Ale, que son hombres lobo, decidieron luchar contra ese grupo, dijo Stiles con expresión y tono de voz serios. Scott lo miró fijamente durante unos segundos. ¿De verdad? Preguntó Scott un poco nervioso. Claro que no, idiota. Le mentí. Le dije que unos lobos normales nos perseguían y que solo íbamos a casa de Derek a divertirnos y charlar un rato. Al menos esa parte era cierta, ¿sabes? Excepto lo de los lobos, pero ahora mi padre está preocupado por una posible gran migración de lobos o algo así, dijo Stiles, preocupado por su padre. Tal vez deberíamos decírselo. Así estará preparado para el futuro, dijo Scott, y Stiles lo fulminó con la mirada. ¿Estás loco? No nos va a creer, y aunque lo haga, no quiero que se ponga en riesgo solo por hacer su trabajo. De acuerdo, pero ambos sabemos que en algún momento tendremos que hablar con él sobre esto. Yo también tengo que hablar con mi madre tarde o temprano, dijo Scott con tono serio pero expresión tranquila. ¿Crees que tu madre se lo tomará bien? Preguntó Stiles con curiosidad. Creo que al principio tendrá miedo, pero una vez que se dé cuenta de que no he cambiado, me apoyará, dijo Scott con una sonrisa. De repente, el sonido de un silbato hizo que Scott y Stiles levantaran la vista y corrieran hacia el centro del campo. Allí encontraron a Isaac, que parecía algo nervioso. Una vez en el centro, Scott miró hacia las gradas. No vio a Cora, pero sí a Emily con Erika y Boyd a su lado. Allison acababa de llegar a las gradas, le sonrió y le saludó con la mano, para luego sentarse junto a Lydia. Bien, ya saben cómo son las cosas. Algunos de ustedes están en la primera línea desde el año pasado, otros llevan tiempo en la primera línea. Esta vez quiero que todos los puestos estén abiertos, pero sabemos que algunos jugadores estarán en la primera línea pase lo que pase. Jackson y Cal, ustedes estarán en la primera línea. Quiero que les den una demostración de cómo jugar lacrosse a sus compañeros, dijo el entrenador con una gran sonrisa. Jackson parecía contento de haber sido considerado inmediatamente para la primera línea, pero no tanto de que Scott también lo fuera. Scott, por su parte, solo sonrió. «Entrenador, ¿qué hay del resto?», preguntó Stiles con cierta curiosidad. Como había entrenado con Scott y los Ale, sabía que era bueno, pero aún así estaba nervioso. Isaac, que estaba detrás de ellos, solo le dedicó un pequeño gesto a Stiles, poniendo los ojos en blanco. El resto de ustedes, perdedores, tienen que ganarse su lugar. Es muy simple. Pasan la selección, juegan, sus padres están orgullosos, sus novias los adoran, ¿eh? Todo lo demás es queso crema. Ahora salgan y demuéstrenmelo. ¿De qué son capaces? Vamos. Dijo el entrenador con una gran sonrisa mientras gritaba para motivar a los jugadores. Vamos. Vamos. Gritaron los jugadores al unísono antes de dirigirse a sus posiciones. Scott y Jackson eran capitanes de sus respectivos equipos. El partido fue bastante sencillo pero rápido. Los jugadores estaban prácticamente en igualdad de condiciones.
Se pasaban el balón continuamente y corrían de un lado a otro del campo durante unos minutos sin anotar. En un momento dado, Scott recibió el balón y echó a correr. Jackson, sin embargo, estaba completamente concentrado en él, así que inmediatamente intentó placarlo. Scott logró estabilizarse en el aire y aterrizar de pie. Para sorpresa de todos, al aterrizar, echó a correr a toda velocidad hacia la portería. Jackson, con cara de enfado, empezó a perseguirlo. Scott siguió corriendo y esquivando a todos los jugadores que intentaban detenerlo. Primero, cambió de dirección antes de que el jugador se diera cuenta. Luego, esquivó moviendo el palo alrededor de su cuerpo. Finalmente, una muralla de jugadores intentó detenerlo, pero él simplemente saltó girando en el aire antes de aterrizar detrás de ellos y disparó el balón, anotando inmediatamente. Todos en el equipo de Scott corrieron hacia él, vitoreándolo y abrazándolo. Allison y los demás también lo animaron y aplaudieron. ¡Oh, Dios mío! Scott hizo una jugada increíble, dijo Erika, muy emocionada por la forma en que Scott estaba jugando. Bueno, es realmente genial, dijo Emily con una amplia sonrisa, apoyando la cabeza en la mano derecha. Esa es una de las mejores jugadas que le he visto hacer, dijo Boyd con una sonrisa en el rostro pero con un tono de voz tranquilo. A eso me refiero. Aprendan de Mcalle, perdedores, dijo el entrenador con una amplia sonrisa, entusiasmado por el juego de Scott. El entrenador sabía lo bueno que era Scott. De hecho, también sabía que Jackson jugaría mejor con Scott en el equipo, ya que Jackson era demasiado orgulloso como para dejar que alguien le quitara su puesto. Tío, eso fue impresionante. Pero, ¿no crees que usar tus poderes de hombre lobo es un poco hacer trampa? Dijo Stiles con una enorme sonrisa, pero luego su expresión cambió a una de curiosidad y puso un ceño fruncido pensativo en su rostro. En realidad, casi no uso mis poderes. Solo los uso para el último salto. El resto fue gracias a 1000 años de acostumbrarme a jugar duro. Y no, Stiles, no es trampa, ya que ahora es parte de mis habilidades naturales. Claro que eso no significa que pueda usarlos sin preocuparme por lo que pueda pasar. Aún tengo que tener cuidado, dijo Scott con una sonrisa mientras le daba a Stiles un abrazo de lado. El entrenador hizo sonar su silbato y el juego continuó. Esta vez, Jackson recuperó rápidamente el balón. Corrió a toda velocidad hacia la portería, pero Scott se le acercó rápidamente y se preparó para detenerlo. Sin embargo, esta vez Jackson hizo algo que casi nunca hacía. En lugar de enfrentarse a Scott en un 1 contra 1, le pasó el balón a uno de sus compañeros, quien rápidamente se lo pasó a otro jugador, hasta que lograron superar a Scott y Jackson recibió el balón nuevamente para disparar y anotar para su equipo. ¿Sí? Jackson, exclamó Lydia a su novio, y mucha gente también lo animó. Jajaja, excelente jugada, Jackson. ¿Viste eso? Así es como todos deberían jugar, dijo el entrenador, sabiendo que esto sucedería. Cuanto más celoso se pone Jackson de Scott, más se esfuerza y mejor juega. ¿Vi malo Jackson realmente pasó el balón en lugar de encarar a Scott como siempre? Preguntó Isaac con los ojos muy abiertos. Greenberg y Stiles estaban de su lado. Supongo que finalmente se da cuenta de que no podrá vencer a Scott en un 1 contra 1, especialmente si Scott está en la defensa, que parece ser una de sus mejores posiciones, si no la que mejor juega, dijo Greenberg con un tono de voz impresionado. Dios, cómo odio a ese tipo. Exclamó Stiles, irritado, mirando a Jackson, quien ahora sonreía orgulloso mientras observaba a su novia. Stiles sentía celos no solo porque Jackson era el novio de Lydia, sino también porque había logrado engañar a Scott por un instante. Fue una buena jugada, dijo Scott con una sonrisa. Stiles e Isaac lo miraron con extrañeza. Greenberg no se sorprendió por el comentario de Scott. Sabía que, aunque no soportaba la actitud de Jackson, admiraba lo bueno que era jugando al lacrosse. El silbato sonó una vez más y los jugadores tomaron